Después de la resurrección, los apóstoles volvieron aquí, a Galilea, y algunos estaban con Pedro a orillas de este mismo sitio. Un lago lleno de recuerdos para ellos. Ya hacía años que mientras estaban faenando aquí, el Señor les dijo que habían sido elegidos para ser pescadores de hombres. Y pasado el tiempo, en este mismo lago, Jesús haría su último milagro. Y en el lago, las redes, como sabemos, estuvieron también repletas. Los apóstoles que se encontraban eran Pedro, nombrado como siempre el primero. A continuación se menciona a Tomás, que después de haber confesado que Jesús era el Señor y Dios, permanecía junto al jefe de los apóstoles. Y también estaba Natanael, de aquí cerca, de Caná. Lo mismo que los zebedeos, claro. Y otros dos discípulos de los que no conocemos sus nombres. Podemos imaginarnos que somos tú y yo los que estamos presenciando aquello. Una diferencia con respecto a la primera pesca milagrosa que hemos meditado esta mañana, que entonces algunos tenían barca propia, ahora estaban en la de Pedro. Y como siempre, Simón tomó la iniciativa y dijo: yo voy a pescar. Y dicen: también nosotros vamos contigo. Y sucedió que estuvieron faenando toda la noche, pero no pescaron nada. Y al clarear, hace unas horas, vieron a Jesús en la playa. No lograron reconocerle, ni a su persona, ni a su voz, porque estaría tan envuelto en la gloria. Igual nos sucede a nosotros, que nos encontramos también en la barca de Pedro y no vemos ni la figura ni la voz de Jesús, no lo vemos. Es importante que aprendamos a escuchar a Dios y verle en las circunstancias de nuestro día, de esta misma situación de nuestra vida que estamos viviendo. Para eso están las prácticas de piedad, para descubrir a Jesús que pasa a nuestro lado. Y si a pesar de toda esa inversión de tiempo no lográramos tener presencia de Dios, pues es que algo sucedería. En aquella ocasión, nuestro Señor les preguntó: ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Y Él dijo: echad la red a la derecha y encontraréis. Los apóstoles debieron de acordarse de lo que Jesús ya le había mandado en la otra ocasión, en la otra pesca. Echar la red en el agua, aunque antes no había concretado si a la derecha o a la izquierda. En aquel momento nuestro Señor estaba en la barca, ahora se encontraba en la playa, como para significar que había terminado para él las agitaciones del mar de la vida, porque ya había muerto y resucitado. También nos puede parecer a nosotros que el Señor se encuentra lejos. Son a veces indicaciones precisas, a la derecha. Lo nuestro consiste en escuchar la voz que nos llega de Dios. Pues los apóstoles, obedeciendo la voz de ese desconocido y que en realidad era un mandato divino, tuvieron tanta suerte en el trabajo que les era imposible sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían atrapado. En el primer milagro de la pesca, las redes se rompieron y Pedro, asustado ante aquel prodigio, dijo a nuestro Señor que se apartara de él. Sin embargo, en la segunda pesca, la cosa va a ocurrir de otra forma. Fue Juan quien descubre a Jesús y le dice: es el Señor. Pues cuántas veces a lo largo de nuestra vida alguien que está a nuestro lado nos indica que es Jesús,
quien nos está ayudando. Y quizás nosotros, afanados con lo que tenemos entre manos, no nos habíamos dado cuenta. Seguramente pensaba que esta es la labor de la auténtica dirección espiritual, indicar que es el Señor quien nos habla. Tanto Pedro como Juan seguían teniendo, como sabemos, el temperamento de siempre. En ese momento Juan fue el primero en ver desde la barca al Señor y Pedro fue el primero en lanzarse. Se ciñe rápidamente la túnica y recorre a nado la distancia que le separaba del Maestro. Pedro se lanza al agua y los otros 6 permanecieron en la barca. Y al llegar vieron fuego encendido, un pescado puesto a asar y pan que les había preparado Jesús. El Hijo de Dios estaba preparando una comida para sus pescadores. Después de haber sacado la red y contado los 153 peces, se convencen de que se trataba del Señor. Ahí estamos nosotros en la barca de Pedro, que aunque pase por muchas dificultades, nunca se hundirá. Pues este pescador de aquí es nombrado el primero en todas las listas de los apóstoles. No solo se nombra el primero, sino que actuó el primero. Fue el primero en dar testimonio de la divinidad del Señor. Luego sería el primero de los apóstoles que testificó que Cristo había resucitado entre los muertos, como el mismo San Pablo dijo. Y después de la venida del Espíritu Santo, Pedro fue el primero en predicar el Evangelio. También el primero en desafiar a la autoridad de los perseguidores. Y el primero entre los 12 que recibió a los gentiles en la iglesia. No es casualidad que fuera el primero. Este hombre que trató de apartar al Señor de la cruz fue el primero de los apóstoles en subir a una cruz. Por eso ahora le decimos en su casa: gracias Pedro, saxum, por haber sido la roca. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad viene el Santo Padre. Omnes cum Petro ad iersum per Mariam.